Buenas, soy la doctora María Alejandra Lalane, trabajo en el Instituto Radiológico de Mar del Plata, soy médica en diagnóstico por imágenes y en las siguientes diapositivas los invito a repasar lo que el ultrasonido nos permite conocer como herramienta diagnóstica. Los objetivos de esta charla es recordar conceptos básicos sobre la ecografía, hacer un repaso de las características importantes a evaluar a partir de ejemplos de pacientes, describir las ventajas del método, hacer un repaso de las utilidades de la ecografía y transmitir conceptos y herramientas que puedan ser útiles al radiólogo en sus inicios con este método. En principio lo que nos debemos preguntar es qué debo evaluar cuando empiezo una exploración ecográfica. Lo más importante es, como primer paso, reconocer la anatomía normal. Luego, según la estructura a evaluar, definir su localización, su tamaño, su ecoestructura, su consistencia, se trata de una estructura sólida, quística o sólido-quística, los contornos, evaluar las estructuras adyacentes, por ejemplo, en una apendicitis establecer si hay alteración de la grasa adyacente, líquido libre. Siempre mirar el entorno porque puede ser el que nos esté dando la clave para el diagnóstico y conocer los artefactos que a veces nos pueden confundir y a veces nos pueden eh, dar una ayuda conociendo efectos que provocan los mismos. En cuanto a la ecoestructura, debemos recordar que los tejidos orgánicos representan un medio complejo, el cual va a ser atravesado por las ondas de ultrasonido, que mientras que lo realicen van a sufrir una serie de modificaciones que provocará la atenuación del sonido. La atenuación en ecografía se define como la disminución de la intensidad de las ondas de ultrasonido que se va provocando a medida que atraviesan estos tejidos orgánicos. La diferencia de densidades que existe entre los distintos tejidos van a determinar a cada lado de la interfase fenómenos diferentes de reflexión, retracción, dispersión y absorción. Generalmente, los ecos que ofrecen más información producen en interfaces de escasa diferencia de densidad, pero existen interfaces en las que la diferencia es tan grande que bloquean el paso directamente del ultrasonido, como puede ocurrir, por ejemplo, en los gases o en el hueso. Entonces, según la transmisión de estos ecos, vamos a poder dividir a las lesiones en imágenes que no transmiten ecos, como por ejemplo las anecoicas, que transmiten muchos ecos, como es el caso de los tejidos hiperecogénicos, o pocos ecos, como es el caso de los hipoecogénicos. Y esto va a ser lo que nos va a dar las diferentes escalas de grises. Entonces, aquí en esta filmina podemos ver el primer ejemplo, que es una ecografía transvaginal en la cual vemos un útero que presenta dos miomas. El mayor ecogenicidad, que es posterior, se debe a su diferencia con el que está al lado, que es hipoecoico, debido a que este tiene un reemplazo brazo. En cambio el otro es más denso y fibroso. En el segundo ejemplo tenemos un nódulo que respecto al resto de la glándula tiroidea presenta una disminución de la ecogencia, por lo tanto se nombra como hipoecoico. En el tercer ejemplo podemos ver otro nódulo
mixto sólido quístico de bordes definidos con halo hipocoico, que es isoecoico al parénquima adyacente, y por último, una estructura quística que permite la transmisión de todos los ecos, siendo anecoica, bien negra, bien lisa. Debemos recordar la importancia de recorrer en más de un plano, de un extremo al otro, cada estructura, para no perder de vista ninguna lesión. En estos ejemplos tenemos en el primer cuadro una vista longitudinal de un riñón de lado a lado, que si prestamos atención se observa una pequeña imagen quística sobre uno de los extremos. Y en el segundo cuadro presentamos un corte transversal de polo a polo. Si recorremos correctamente todo el riñón, no vamos a perder ninguna lesión. En este caso es un pequeño quiste simple, pero en otro caso podría tratarse de una lesión neoplásica. Siempre es útil confirmar en dos planos las lesiones que observemos para confirmar que no es un artefacto. Bueno, los artefactos son aquellas imágenes que aparecen sin corresponderse a ecos generados por estructuras reales. En las siguientes imágenes podemos ver que las dos primeras nos muestran un ejemplo de artefactos por refuerzo posterior que se produce cuando el haz de ultrasonido pasa a través de una estructura que los transmite perfectamente por detrás, donde los ecos tendrán mayor amplitud que en las zonas vecinas a igual profundidad, ya que no se ha producido atenuación del sonido. Ocurre así, por ejemplo, con imágenes sólidas homogéneas, como el nódulo tiroideo que tenemos en la primera figura, y en imágenes quísticas, como en la segunda imagen donde podemos ver un quiste hepático entre los cálipers. En la primera imagen podemos notar como diferencia que por ser sólida presenta a los costados del refuerzo posterior ecogénico una banda hipoecoica a ambos lados. Y luego, como segundo ejemplo, tenemos al artefacto conocido como sombra acústica, por dos litiases, una vesicular arriba y renal en el cáliz inferior abajo. La sombra acústica se forma por detrás de una estructura que bloquea el paso del haz de ultrasonido, por ejemplo, el gas, los huesos, las calcificaciones, que se presentan como imágenes hiperecogénicas refractantes, y por detrás una sombra anecogénica que se debe al haz de ultrasonido que no puede ser reflejado hacia la profundidad. Existen otros artefactos que son el centelleo, que provoca en estructuras cálcicas el Doppler color, el cual, por ejemplo, nos permite en litiasis, como en este caso en proyección del cáliz inferior renal, no fácilmente visibles, gracias al artefacto que produce el Doppler color, lograr identificarlas más rápidas. Nos conviene subir la escala para que desaparezca la vascularización y solo queden los artefactos. Y luego en el modo de
poderlas medir, ya que a veces por su pequeño tamaño presentan poca sombra acústica. La ecografía es un método muy artesanal, en el cual cuando no logramos visualizar correctamente el órgano o la lesión que queremos identificar, debemos cuestionarnos qué podemos mejorar, qué me puede ayudar a mejorar la imagen. En primer lugar, debemos valorar si la frecuencia de ganancia del foco son correctos para lo que estamos explorando. Generalmente vienen preseteos para cada área y zona y transductor. Ayudarnos con las ventanas acústicas. Utilizar como herramienta los espacios intercostales. Las interfaces acuosas. Evaluar la distancia del objeto que tenemos que observar y ayudarnos con los cambios de cúbito. El primer paso para una exploración es elegir qué transductor vamos a usar. Debemos familiarizarlos con ellos ya que son varios. Los tres más utilizados son los siguientes. Tenemos el lineal, el convexo y el endocavitario. Por su estructura, su superficie de apoyo y morfología, cada uno se utiliza para el estudio de cada región. Recordemos que cuanto mayor sea la frecuencia, menor será la profundidad que alcance el ultrasonido. Por lo tanto, mayor atenuación, pero a su vez tendrá mayor resolución y definición de imagen. Entonces, el transductor lineal va a presentar una alta definición de los planos superficiales, pero poca penetración. En oposición, el convexo va a tener buena profundidad con baja definición. Y el endocavitario, por poder introducirse, por ejemplo, por vía transrectal y transvaginal, va a lograr estar más cerca de la zona a explorar, logrando una buena penetración y resolución. Pero debemos jugar con ellos, intercambiarlos y buscar utilizarlo en zonas no convencionales, ¿sí? El traductor convexo puede ayudar a valorar la profundidad de una lesión superficial, la afectación de planos profundos. El endocavitario nos puede ayudar tanto en el hueco supraclavicular, en los pliegues de pacientes obesos, a obtener mayor profundidad y poder valorar con mayor amplitud que el transductor lineal. En esta filmina lo que mostramos es que en la primera línea tenemos imágenes obtenidas por el transductor convexo de una próstata por vía suprapúbica, en la cual podemos definir el tamaño de la próstata, caracterizarla por su estructura heterogénea, con calcificaciones dispersas. Podemos también valorar la vejiga, tener un dato del volumen pre y postmiccional, pero el transductor endocavitario por vía transrectal nos va a permitir poder definir áreas con mucha mayor precisión, como es en este caso un pequeño foco hipoecoico de la zona periférica posterior lateral derecha en una próstata y permitir en la punción prostática transrectal tomar material de dicha zona sospechosa
de neoplasia. También, al mismo tiempo, el traductor endocavitario nos permite no solo valorar al aparato genital femenino, sino también valorar a los órganos adyacentes, como es en este caso el colon sigmoides, con un engrosamiento parietal y aumento de la vascularización al Doppler color, con gran definición que por vía suprapúbica, dependiendo del paciente, capaz podríamos no visualizarlo. Así como en algunos casos de abdomen agudo en pacientes femeninas, en el fértil podemos encontrar patología ginecológica y a su vez encontrar una apendicitis no visualizada por vía suprapúbica. Aquí presentamos un ejemplo de la alta resolución que nos permite el transductor lineal, permitiendo medir entre los cálipers el espesor intimal de la carótida común de menos de 1 milímetro, cuando el haz de ultrasonido se encuentra perpendicular a la imagen y el punto de apoyo del transductor paralelo a la zona a explorar, como en este ejemplo, paralelo a la pared de la arteria, obtendremos mejor definición. La intensidad con la que un haz de ultrasonido se refleja dependerá del ángulo de incidencia o disonación, de manera similar como lo hace un haz de luz en un espejo. La reflexión es máxima cuando la onda sonora incide en forma perpendicular a la interfaz entre estos dos tejidos. Aquí vemos otro ejemplo en el cual el transductor convexo no nos permite precisar con claridad la afectación del colon, pudiendo identificar que no observamos líquido libre, pero no el detalle que nos da el transductor lineal al observar, como en el último cuadro, el engrosamiento parietal, un área hiperecogénica correspondiente al divertículo y toda esa área que rodea al asa de mayor ecogencia correspondiente a la alteración de la grasa adyacente por el cuadro de diverticulitis. En la imagen inferior a la izquierda podemos ver una comparación entre un espesor parietal normal en fosa ilíaca derecha y el engrosamiento en fosa ilíaca izquierda. Tras recordar, siempre valorar con el transductor lineal el intestino, ya que con el transductor convexo podemos no precisar estos tipos de detalles. Tener en cuenta la ganancia, ya que a veces si esta está muy elevada, nos puede dar esta imagen que es un artefacto en espejo que se produce cuando el haz de ultrasonido incide sobre una estructura curvilínea que actúa como una interfaz especular. En este tipo de interfaces los ecos vuelven al transductor cuando la incidencia ha sido perpendicular. Pero, si no ha sido así, algunos pueden volver tras cambiar su trayecto y rebotar contra otra interfase, que los refleje hacia la sonda. Y como tienen mayor recorrido, presentar retraso. Como vemos, en la primera imagen impresiona que dentro de la vesícula hay material ecogénico. Obviamente que por el decúbito esto es imposible porque estaría superior más que inferior y no podría ser barro biliar. Pero podemos ver cómo disminuyendo la ganancia, esta imagen prácticamente desaparece. Por lo tanto,
Recordar, variar la ganancia, ver en distintos ángulos y no confundir imágenes en espejo que pueden parecer contenido de imágenes huecas anecoicas. Y recordar siempre poner el foco a la altura del objeto a examinar y en caso de necesidad aumentar la frecuencia para obtener una escala de contrastes con menos grises. En este ejemplo podemos ver la importancia de la ventana acústica. ¿Por qué es importante que el paciente haga retención de líquidos o que tome 1 litro de agua previo al estudio? Para poder llenar la vejiga. En este ejemplo es muy claro en una paciente que tenía vejiga con poca represión y luego uno le pide que junte más orina, beba más líquido, cómo cambia la definición para evaluar el espesor endometrial. Entonces recordar que va a haber mayor transmisión de ecos cuando hay un medio transmisor adecuado que permite mayor ecorrespuesta, dando más definición a la imagen y desplazando las asas de intestino. En el siguiente ejemplo se muestra cómo el transductor sería como la posibilidad de mirar por un cerrojo hacia dentro de una gran habitación. Por lo tanto, en el caso de un hígado de ubicación alta que se encuentre intercostal, podemos, por angulación manual del transductor, variar el ángulo de incidencia con un suave movimiento de muñeca y explorar a partir de una pequeña superficie de apoyo un gran área. Luego, en forma escalonada, debemos movilizarnos de un espacio intercostal al otro y aquí podremos ver un corto video de cómo ese movimiento de muñeca nos sitúa ahora entre los espacios intercostales y nos permite ver todo el lóbulo movilizando la muñeca. El uso de interfaces acuosas nos permiten aumentar la distancia del objeto a explorar, cambiar la angulación del transductor con respecto a la zona explorada y formar una película de gel apoyando el transductor sin presionar, similar a lo que realizamos cuando ponemos la pasta en el cepillo de dientes. Veremos en este ejemplo cómo se separa la epidermis y nos permite valorar con mayor definición, obteniendo una alta resolución para valorar pequeñas estructuras, como en el siguiente ejemplo, un pequeño lunar superficial que apoyando el transductor normalmente casi no lo valoramos y poniendo una gruesa película de gel podemos identificarlo. Los cambios de Kuit y movilización de las estructuras nos ayudan a visualizar mejor los órganos, a movilizar los gases y estructuras para obtener mayores definiciones y valoraciones de las zonas a explorar. En este ejemplo podemos ver por vía anterior al riñón que es ocultado en parte su polo inferior por el marco colónico, cómo podemos utilizar al hígado como ventana hepática para poder visualizar de polo a polo al riñón,
con buena nitidez, o posicionar al paciente en un oblicuo izquierdo y por vía axilar posterior acercar más el riñón, obtener mayor definición y observarlo apoyado sobre el músculo psoas. Por lo tanto, movilizando al paciente o cambiando el área de visualización, de apoyo del transductor, podemos variar la imagen obtenida y recorrer toda la estructura. Ahora haremos un repaso de las ventajas del método. Es un método rápido y accesible. Junto con la radiología siempre son los métodos que más fácil se encuentran a nuestro alcance en los centros de salud, clínicas, hospitales, presentando un bajo costo, permitiendo solo en minutos tener un acercamiento diagnóstico y confirmar sospechas. También por ser portátil permite el traslado al uso en quirófanos. Como otras ventajas, es un método dinámico que permite obtener imágenes en tiempo real, permite realizar maniobras, repetir movimientos dolorosos, posiciones dolorosas del paciente, que sean las que provocan el dolor o la limitación al movimiento, así como permite observar fenómenos naturales como el movimiento valvular, en venas, cardíaco, observar los movimientos fetales, observar los jets ureterales. Es repetible, ya que permite realizar varias veces las mismas maniobras, repetir el estudio en el tiempo en el control evolutivo de una patología, y al no tener radiación, que sea prácticamente inocuo para el paciente. Nos permite obtener imágenes multiplanares en todos los ángulos que querramos con un simple movimiento de muñeca y nos permite realizar una palpación directa de la estructura a evaluar durante el estudio. Como decíamos, la ecografía permite una rápida exploración en manos pocos expertas en la emergencia para detectar derrame pleural, derrame pericárdico o líquido libre intraabdominal. En estas imágenes podemos ver en la primera como ejemplo líquido libre en fosa ilíaca derecha, utilizando un transductor lineal adyacente a un asa de intestino delgado. Y en las imágenes en la segunda fila presentamos un derrame pleural observado por transductor convexo, el correlato con una placa de RX de tórax donde podemos ver el derrame pleural como elemento del seno costofrénico derecho. Y por último, una adquisición con transductor lineal de un derrame pleural en el mismo paciente, en el cual vemos una banda anecoica separando a la pleura visceral de la parietal. Aquí podemos ver un ejemplo de la característica de que es dinámico, observando en un primer tiempo un jet ureteral derecho, luego haciendo toser al paciente, respirar profundo varias veces. A los pocos segundos podemos evidenciar el jet ureteral contralateral, gracias al Doppler color.
Aquí tenemos un ejemplo de cómo en modo B podemos visualizar el movimiento valvular que según la maniobra de Valsalva se cierra y se abre, parecido a lo que ocurre con las puertitas del pinball. Y en el segundo cuadro podemos ver lo mismo en una vena poplitea, como la válvula se abre y se cierra al comprimir el gemelo. También podemos visualizar el movimiento con el Doppler color y no solo identificar el movimiento, sino también determinar el sentido del flujo del mismo. Ante maniobra de Valsalva se cierra la válvula, se frena el flujo y por ese stop se pone rojo y nuevamente se vuelve a abrir la válvula y vuelve, después del silencio, a tener un flujo continuo azul ascendente como debe ser el flujo venoso. Como mencionamos, la ecografía es multiplanar. Como los otros métodos de imágenes, con solo girar aproximadamente 90 grados sobre el mismo plano del transductor podemos adquirir los tres planos en cada estructura, un plano sagital, coronal y axial. Y no solo podemos obtener estos tres, sino que podemos obtener todos los planos intermedios que querramos con las diferentes inclinaciones del transductor. Aquí tenemos un ejemplo de un corte longitudinal de un riñón y un corte transversal de un riñón por ecografía comparado con un corte sagital renal, coronal renal de tomografía y axial de tomografía. Como mencionamos anteriormente, no tiene radiación, por lo cual es el método de elección para el diagnóstico y seguimiento del embarazo. Por vía transvaginal podemos ver aquí este ejemplo de un pequeño embrión de 12 milímetros acorde para 7 semanas, en el cual ya se puede caracterizar el polo cefálico y registrar latidos cardíacos en tiempo real y obtener la frecuencia cardíaca del embrión. La ecografía presenta otras utilidades, nos permite realizar intervencionismo guiado, punción, biopsias, drenajes, radiofrecuencia y otros tratamientos como PRP. Nos permite la utilización del ecodoppler para valorar la vascularización de las estructuras del lecho arterial y venoso, para el estudio cardíaco y la aplicación de nuevas tecnologías como es la elastografía y el contraste endovascular. Cuando realizamos una punción bajo guía ecográfica, podemos imaginarnos algo parecido a lo que aquí representamos. Se va a apoyar el traductor lineal, posicionando la ubicación de la lesión, desde la que queremos tomar una muestra, y orientando el transductor en paralelo a la aguja. La misma se observará ecogénica, lineal, y debemos seguir todo su recorrido sin perder de vista la punta y asegurarnos que se encuentre en el nódulo. Aquí podemos ver un ejemplo de un nódulo hipocoico y cómo perfectamente, si posicionamos paralelo
el traductor veremos todo el recorrido de la aguja. Luego realizaremos pequeños movimientos y por capilaridad o por una suave aspiración obtendremos células de la misma para el estudio patológico. El Doppler nos permite, como dijimos, valorar desde el Doppler color estructuras que quizás a simple vista no veríamos, identificarlas y caracterizarlas. Pero siempre es muy importante tener en cuenta el contexto clínico. Por ejemplo, en este caso, podemos observar una imagen focal hipoecoica redondeada en el polo superior del riñón derecho que no capta señal Doppler color, como la paciente presentaba fiebre, dolor y tenía diagnóstico de infección urinaria, podemos pensar que se trataría de una pielonefritis focal, ya que luego en controles posteriores y tomográficos no se halló dicha lesión. Para poder obtener una imagen como la siguiente, debemos recordar poner una baja escala con una baja frecuencia, como en este ejemplo que es de 4 centímetros por segundo, para asegurarnos que dicha área sea avascular con respecto al resto del parénquima. Otra utilidad del Doppler color puede ser en el caso de la tiroiditis, ya que aparte del dato morfológico de observarse una ecoestructura heterogénea pseudonodulillar, si aplicamos el Doppler color, podremos ver cómo presenta un aumento de la vascularización difusa compatible con una fase aguda de la tiroiditis. También nos puede ayudar a aclarar imágenes que no entendamos, como es en este caso, en la primera imagen con traductor convexo transvaginal, donde vemos en el centro del útero una imagen hipoecoica que impresiona ser una sombra. Podemos pensar que se trata de una calcificación, de un DIU, y al aplicar el Doppler color aclaramos el panorama viendo que se trata de un vaso arterial o venoso. Ver en el Doppler color si late o no nos podría orientar si es arterial o venoso, pero vamos a obtener mayor información si colocamos el Doppler pulsado y vemos el espectro que claramente es arterial. En el segundo ejemplo, también transvaginal, vemos como el Doppler color nos permite, en este caso que hay un engrosamiento del endometrio, que impresiona presentar una imagen ecogénica ovalada focal correspondiente a un pólipo. Al aplicar el Doppler color, observar claramente un eje vascular, el cual confirma el diagnóstico, dejando lejos las dudas de que se trate o no de un pólipo. En un cortocircuito entre el sistema porta y las venas suprahepáticas, esa imagen espiralada que observamos en rojo y azul se trata de un cortocircuito venoso portosistémico intrahepático que va a ser frecuente en pacientes con hipertensión portal. También el Doppler nos puede ayudar a identificar al inicio, cuando tenemos alguna duda, si estamos ante la vía biliar
o la vena porta, aparte de seguir el recorrido normal, podemos aplicar el Doppler color. En este caso, en el primer cuadro tenemos una dilatación de la vilera intrahepática, en el segundo cuadro una medición de una estructura anecoica, que como podemos ver al aplicar el Doppler color no nos quedan dudas de que se trata del colédoco. Lo que sí es muy importante, ya que si tenemos altas velocidades, la vena porta no se va a pintar, siempre visualizar con el Doppler color a una velocidad que sepamos que es el vaso que estamos estudiando. En este caso tenemos 18 centímetros por segundo. La vena porta aproximadamente presenta esas velocidades, por lo cual vemos que se llena y por encima de la misma vemos una estructura anecoica tubular que no se llena, que corresponde al colédoco. En este caso estaba dilatado porque el paciente estaba colectomizado. Entonces podemos combinar todas estas características. Hay que combinar para llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, cuando queremos diferenciar entre una litiasis y un pólipo. Movilizar al paciente nos va a permitir ver si es una estructura adherida o no a las paredes de la vesícula. En caso de la litiasis, generalmente va a ser móvil. En cambio, un pólipo siempre va a permanecer en la misma posición, en el mismo lugar de la pared de la vesícula, pese a los cambios de decúbito. Observar si hace algún artefacto. La litiasis va a ser un artefacto de sombra acústica posterior, mientras que el pólipo no. Y al aplicar el Doppler color, vamos a visualizar, en caso de un pólipo grande, como este caso, el eje vascular, a diferencia de la litiasis que nunca va a presentar un eje vascular, y a lo sumo puede hacer un artefacto de centelleo, el Doppler por ser el cálculo calcificado. En este ejemplo podemos visualizar a una litiasis en la unión uretero-vesical izquierda. En el primer cuadro se observa como una imagen ecogénica de 13 milímetros. En el segundo cuadro lo que se muestra es cómo al Doppler color podemos ver un jet ureteral pequeño por falta de buen pasaje de la orina. En la tercera imagen, la misma litiasis con su cono de sombra posterior. El Doppler pulsado nos va a aportar información sobre la morfología de onda, sobre la dirección del flujo, sobre las velocidades. En este caso es un ejemplo de un Doppler hepático en el cual el Doppler color nos permite caracterizar a cada una de las estructuras vasculares que presenta el hígado, ya sea el flujo característico hepatófugo con faciedad de las venas suprahepáticas, el flujo monofásico de baja resistencia en las arterias hepáticas, en tercera imagen, y el flujo en barra hepatópeto común de la vena porta. También nos va a permitir diagnosticar patología, como en este ejemplo que observamos un paciente que en la evaluación de la arteria renal podemos ver una zona con un cambio de la coloración señalada por la flecha de aliasing, que al aplicar en dicha región el Doppler pulsado obtenemos valores de altas velocidades de flujo compatibles con una estenosis de la arteria renal. La elastografía es una aplicación que utiliza
al ultrasonido para medir la elasticidad, o sea, la consistencia, la dureza relativa de los tejidos con respecto unos a otros o con respecto a escalas. Las diferentes técnicas de elastografía pueden ser cualitativas o cuantitativas. Se basan en la hipótesis de que los tejidos blandos se deforman más que los rígidos y que estas diferencias pueden ser plasmadas en las imágenes. En el caso de la valoración cuantitativa, se valora la elasticidad de los órganos o tejidos y se relaciona con una escala, como por ejemplo en el hígado, para determinar el grado de fibrosis en correlación a la clasificación anatomopatológica del METAVIR. En cambio, la valoración cualitativa se realiza en comparación de la elasticidad en el caso de los nódulos mamarios, de tiroides, con respecto al tejido circundante, para tratar de establecer si hay sospecha de que se trate de un tumor benigno o maligno, ya que generalmente cuanto más rígido, más riesgo tiene de ser un proceso proliferativo. En este caso, mostramos un paciente en que se ha realizado una elastografía, nos da una rigidez promedio de una velocidad de 1,61 metros por segundo, que según la tabla de METAVIR se corresponde a un grado F2, F3, que fue el mismo que le dio en una punción guiada bajo tomografía, el estudio histopatológico, como señala ahí en el globo rojo, estadio F3. Entonces, por un método no invasivo, podemos permitir el control de una hepatitis a largo plazo. Por otro lado, tenemos el contraste endovascular, que no se aplica en nuestro país, pero sí en otros lugares del mundo, que se inyectan unas microburbujas en torrente sanguíneo, permitiendo valorar, según su difusión en el parénquima, las diferentes lesiones, por ejemplo, hepáticas, así como también controlar prótesis, sobre todo para detección de fugas, como es este ejemplo, en el cual podemos visualizar una prótesis aortobiliaca en un aneurisma de aorta, como comienza a pasar el contraste y luego se extravasa por un endofuga. En conclusión, la ecografía es un método accesible que permite de forma dinámica, multiplanar y sin radiación evaluar y orientar el diagnóstico rápidamente. Es un estudio repetible que permite el seguimiento de patologías a largo plazo. El Doppler color y pulsado permiten reducir el espectro de diagnósticos diferenciales de los hallazgos. Siempre debemos confirmar en más de un plano los hallazgos, así evitamos falsas imágenes. Conocer el equipo nos permite utilizar todos los parámetros para un correcto estudio de la zona a explorar. Utilizar los traductores cuando hay dudas y mejorar la calidad de imagen modificando los parámetros. Y recordar que cuando el haz de ultrasonido se encuentra perpendicular a la zona a explorar, mejor definición tendrá la imagen y cuanto más se acerca al ángulo de 60 grados, tanto el Doppler color y espectral serán más exactos. Muchas gracias por su atención.